Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente nos damos cita en esta mañana para comenzar una nueva semana de estudio. Y vamos a leer un versículo bastante interesante, que es el versículo que necesitamos aprendernos para esta semana, que tiene en la lección que tiene como título Pasajes contradictorios. Y el pasaje bíblico se encuentra en el capítulo 5 del libro de Juan, en el versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, nuevamente, Señor, acudimos con humildad al trono de la gracia para implorar la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos guíe en el estudio en esta semana de tu palabra. Queremos enfrentar algunos textos difíciles esta semana, pero queremos enfrentarlos contigo. Queremos no ignorarlos, sino pedir ayuda al cielo para que nos ayude a comprender y así poder dar razón de nuestra fe. Imploramos tu bendición en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, este texto nos invita a ir profundo en las Escrituras, a cavar profundo. No solo a tener una lectura superficial de la palabra. Dice, escudriñad las Escrituras. Y esa palabra escudriñad es lo que significa cavar profundo, ir más allá de lo que está superficial. ¿Por qué razón? Porque en las Escrituras es que encontramos la vida eterna, y precisamente son las Escrituras que nos muestran a Jesús, nos lo revelan. ¿Y quién es Jesús? Aquel que nos puede otorgar la vida eterna. Entonces, mis hermanos y amigos, no podemos esquivar, o no podemos, ¿cómo se diría?, evitar comprender que ciertamente hay una invitación para que con sinceridad de corazón vayamos a las Escrituras para aprender de Dios. Y Pedro nos hace una exhortación de la siguiente manera. En el capítulo 3 y versículo 15 de Primera de Pedro, nos dice de la siguiente manera: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es ciertamente la posición en la que nosotros debemos estar cada día preparándonos, porque en algún momento tenemos que dar defensa de nuestra fe. Tenemos que mostrar las razones de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué vivimos en la manera en que vivimos? Y no es el único que nos exhorta para aquello. También Pablo nos hace una invitación. Ya que estamos andando en los caminos del Señor, ya que tenemos ese conocimiento, ya que nos estamos preparando, nos invita a preparar a otros. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, él nos dice de la siguiente manera: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tanto Pedro como Pablo nos invitan para que nosotros nos ejercitemos en la palabra de Dios. Por un lado, según el texto que tenemos que aprendernos de memoria, que deberíamos aprendernos de memoria, nos invita a cavar profundo. Por otro lado, Pedro nos dice que de esa manera nosotros podemos estar preparándonos para dar razones de nuestra fe. Y por otro lado, Pablo nos está diciendo que eso que aprendemos, esa experiencia que tenemos personal, hemos de comunicarla a otros. Ciertamente, entonces, aquí encontramos pasajes que nos invitan para que podamos explicar fácilmente aquellos pasajes que son un poco difíciles para entender.
no siempre los enfrentamos, no siempre los encaramos, pero necesitamos encararlos porque necesitamos dar prueba de nuestra fe y habrán pasajes difíciles que parecen controvertir nuestros principios o nuestra fe. Entonces, esta semana, con la ayuda de Dios, encararemos algunos pasajes que son difíciles, que se tornan difíciles para nuestra fe, para nuestras creencias. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a enfrentarlos. Analizaremos un texto que se refiere al estado de los muertos y es la experiencia del rico y Lázaro. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Leeré la historia rápidamente para que comprendamos el contexto. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una experiencia que relató nuestro Señor Jesucristo y que algunos sugieren que esta historia debe interpretarse de manera literal, que hay un lugar de tormento para aquellos que no se comportaron bien en esta vida y que algunos otros van directamente al seno de Abraham, que se supone es el cielo. Bueno, pues aquí encontramos algunas cosas que no encuadran con el resto de versículos que hemos leído ya hasta ahora con respecto al estado de los muertos. Como primera medida, si esto lo tomamos literal, entonces tenemos que asumir que el cielo y el infierno están tan cerca que los que están salvos pueden comunicarse con aquellos que están padeciendo en el infierno. Si esto es así, entonces hay una controversia con respecto a la felicidad que se supone y que promete Dios que viviremos en el cielo, cuando llegamos al cielo. ¿Por qué razón? Porque entonces los que están en el cielo van a estar permanentemente viendo los sufrimientos de sus seres queridos que tal vez no alcanzaron a vivir una vida de abnegación y de fe, confiando en el Señor. Entonces, ¿qué felicidad se puede encontrar en alguien que ve a su ser querido sufriendo? Esto no encuadra con la palabra del Señor. También tenemos que suponer entonces que en el más allá, mientras que el cuerpo yace en la tumba, queda una forma consciente de alma espiritual, como con ojos, porque se veían los unos a los otros,
con dedos, o sea, con forma física, porque dice el rico que le diga a Lázaro que moje su dedo. Entonces debería estar de una forma consciente y con un cuerpo físico y con una lengua. Y que hasta tiene sed, porque dice que tiene sed, dice el rico, ¿no? Entonces, tendríamos que suponer mientras que en el momento en que se muere aquí, entonces ya está allá al otro lado, pero también tiene una forma física y tiene necesidades como las tiene el cuerpo humano aquí en la tierra. Esto no encuadra con la palabra de Dios. Ahora, en tercer lugar, si este pasaje fuera una descripción del estado del ser humano en la muerte, entonces el cielo sin duda no sería un lugar de gozo y felicidad como lo dijimos anteriormente. No están ni el infierno ni el cielo tan cerca como para que se produzca esta relación entre los que se supone viven felices por la eternidad y los que se supone que están padeciendo un tormento mientras que purgan sus culpas o sus males. No hay tal cosa. Este relato debe ser tomado como una parábola que nos indica sencillamente que sus detalles no deben interpretarse literalmente. No todos los detalles. Entonces, ¿qué propósito tiene esta parábola o este relato? ¿Qué propósito tiene de enseñarnos qué cosa? Bueno, pues si analizamos bien la parábola, vamos a ver dos puntos importantes que nos enseña. ¿Y cuáles son? Que el estatus y el reconocimiento social no son criterios para una recompensa futura. No es el rico el que va a recibir, no es el que tiene recursos en abundancia, que tal vez dona y da y puede hacer algunas cosas que el pobre no puede hacer, puede tal vez aparentar y su bondad porque tiene con qué dar. Entonces no es este el criterio para definir quién puede recibir o no la recompensa futura. Tanto los pobres como los ricos tienen oportunidad. No es el estatus social lo que define o determina esa recompensa. Y en segundo lugar, que el destino de cada persona se decide aquí y ahora, en esta tierra, y que no se puede cambiar después de la muerte. No hay cómo. Ahí está representado por una gran montaña. Dice que ni el de allá puede pasar acá, ni el de acá puede pasar allá. Entonces no se puede revertir eso. Lo que fue en esta vida fue. Y ya no tiene opción de cambio más. ¿Por qué razón? Porque las elecciones son nuestras. Nosotros elegimos mientras tenemos vida en este mundo. Entonces no se pueden cambiar. Una vez muerto, ya tus hechos ya determinaron cuáles fueron tus elecciones. Estas son las enseñanzas el objeto de este relato para enseñarnos estas dos cosas principales. Entonces, mis hermanos y amigos, nada tiene que ver este relato con enseñarnos acerca del estado de los muertos. No es su propósito este relato enseñarnos absolutamente nada del estado de los muertos. Tiene otro propósito y es una parábola, no es un relato literal que se deba tomar como literal. Leeremos Lucas capítulo 23 y en el versículo 43 encontramos una declaración que ha sido muy utilizada para exponer o para apoyar la idea de la inmortalidad del alma. Y el versículo 43 de Lucas capítulo 23 dice de la siguiente manera: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta traducción, recordamos la escena, ¿no? Esta expresión fue en el momento en que
el ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo en la crucifixión, confesó su confianza y su credibilidad en que Él era el Hijo de Dios. Entonces el Señor le hace esta promesa. Pero en realidad esta es la mejor, digamos que como está escrito en algunas Biblias, no es en todas que está escrita de esta manera, será la mejor interpretación de lo que está escrito en el original hebreo. Es fácil entender que haya varias versiones de Biblias que tengan esta expresión escrita de esta manera. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque muchos de los eruditos que hicieron estas traducciones creen en la inmortalidad del alma. Entonces, para ellos es más fácil colocar la traducción de esta manera. Pero en realidad, analizando estos textos, vamos a mirar un poco del hebreo. Pero antes de mirar cómo está escrito en el hebreo, vamos a comparar esta idea de que estaría el ladrón ese mismo día con Jesús en el paraíso, con algunos versículos que dicen algo muy contrario. Por ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17, le dice el Señor Jesús a las mujeres que van a encontrarlo en su resurrección. Y Jesús les dice, versículo 17, no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se imaginan? En primera instancia, el Señor Jesucristo no fue ese mismo día al cielo, según el relato de algunas versiones. ¿Por qué razón? Porque Él pasó el día de sábado en la tumba, murió el viernes, se supondría que el mismo viernes tendría que haber ido al cielo, pero no fue así. Él reposó el sábado en la tumba y resucitó hasta el primer día de la semana. Y cuando resucitó no se fue al cielo tampoco, sino que les dice a las mujeres que fueron a buscarlo, que querían tocarlo, dicen, no me toquéis porque no he subido a mi Padre. Y ya habían pasado 3 días. Entonces, esta traducción no es la mejor traducción según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no miente. Para que estuviera con Él en el paraíso ese mismo día, tendría que el Señor haber subido al paraíso ese mismo día que murió. No hubiera pasado 3 días en la tumba, ¿correcto? Ahora, capítulo 14 del mismo libro de Juan y del versículo 1 al 3, hay una declaración preciosa que es una promesa también para todos nosotros. En ese momento fue dicha a los discípulos y dice el Señor Jesús de esta manera, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa esto? El Señor solo nos va a llevar consigo hasta cuando vuelva. Él va a preparar un lugar, pero no nos llevará consigo sino hasta cuando vuelva. Esa fue la promesa para los discípulos, esa es la promesa para nosotros, esa es la promesa en la que confiamos. No estaremos con Él hasta cuando venga Él por segunda vez. Entonces, si nosotros comparamos estos versículos con la expresión de Lucas 23:43, cuando le dice al ladrón, vamos a entender entonces que no se refería a ese mismo día. La suposición de que Cristo y el ladrón fueron al paraíso ese mismo día pues contradice las expresiones que vimos en los otros versículos. No es así. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, en el griego la palabra hoy es semerón y debe vincularse con el verbo que sigue, que es estar, o con el verbo que lo preside, que es decir. Como no habían comas ni puntos en ese tiempo, se puede tomar de varias maneras.
pero la manera en que se debe tomar más exacta, por la falta de esos signos de puntuación, debe ser de la siguiente manera, y así armonizaría con las declaraciones del Señor Jesucristo. Y dice que debe tomarse de la siguiente manera: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así, esta expresión idiomática, te digo hoy, enfatizaría la relevancia, la importancia y la solemnidad de la declaración, estarás conmigo en el paraíso. Significa que el Señor le estaba prometiendo al ladrón que en ese mismo momento sería salvo, tendría la salvación. No le estaba diciendo que ese día se iba a ir con Jesús, sino que ese día contaría con la salvación. Ese mismo día. Suena muy diferente, ¿verdad? Y suena más coherente con respecto a las otras declaraciones que el Señor dio, tanto a María, a María y a las que fueron a buscarle, y a los discípulos. Partir y estar con Cristo. Esta expresión la encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, y expresión de Pablo. Y esa expresión está entre los versículos 21 al 24. Vamos a ver qué dice Pablo aquí en su carta a los Filipenses. Capítulo 1, versículos 21 al 24. Dice: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esta expresión de Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ha sido tomada para aludir que inmediatamente después de la muerte estaremos con el Señor. Un pasaje bastante controversial. ¿Pero será que eso es lo que quiso decir Pablo? Bueno, ¿cuál era el impulso de Pablo? ¿Cuál era su pasión de Pablo? Bueno, según 2 de Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El impulso de Pablo era que mientras estuviera vivo, él quería vivir en Cristo. Era su deseo, su pasión, vivir en los caminos de Cristo, vivir en comunión con Él, contar y depender de Él, contar con Él, depender de Él. Y también después de su segunda venida, estar con Él, según lo dice Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces su pasión y su deseo era en vida vivir en Cristo, y después de la segunda venida del Señor Jesucristo, estar con Él, vivir con Él, pasar tiempo con Él, estar en su presencia con Él. Entonces, él sabe, Pablo así lo expresó, que nada nos podría separar del amor que tenemos en Cristo, ni la muerte. Así lo expresa Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Dice Pablo en esta epístola, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sabía, era su predicación. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces ni la muerte nos puede separar de Él. Él tenía estas premisas en su mente. Y Él decía también en el capítulo 14 y versículo 8 del mismo libro de Romanos, decía, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Su esperanza estaba en que ni aun la muerte nos separaría de Él, y que somos de Él, en vida o en muerte, cuando nosotros confiamos en Él, cuando dependemos de Él, cuando es nuestro deseo buscarle. Entonces, con esta seguridad, Pablo habló a los creyentes de Tesalonicenses lo siguiente, y vamos a ver cuál era su pensamiento con respecto a la muerte, para que entendamos que no era la expresión, cuando él dijo, mejor partir y estar con Cristo, ahí en los Filipenses, no estaba diciendo que quería que inmediatamente de su muerte estaría con Jesús. Ese texto es contundente y nos ayuda a comprender cuál era la visión de Pablo. Entonces, así comprendemos lo siguiente. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que los que estén muertos para la venida del Señor Jesucristo estarán muertos y serán resucitados solo cuando, en la venida del Señor Jesucristo, cuando suene la trompeta, cuando venga el Señor, resucitarán los muertos. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos, recuerden que Pablo tenía la esperanza de que el Señor Jesucristo viniera en sus días, ¿no? En vida, cuando Él estaba en vida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es interesante. Dice aquí entonces que los muertos ni los vivos van a preceder a ninguno de los otros. Todos juntos, dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiero hacer claridad aquí acerca de la palabra ese juntamente. Traducido, la palabra hebrea utilizada aquí es ama. Y esta palabra ama significa al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Es interesante, entonces está diciendo que no va a pasar un lapso de tiempo entre los que van a recibir al Señor en el aire de los que vivieron, ni tampoco de los que murieron. Es al unísono, simultáneamente los que durmieron, los que resucitan junto con los que están vivos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la seguridad de que Pablo, cuando hace esta expresión, cuando dice esta expresión de que estar con el Señor, partir y estar con Cristo, no se está refiriendo a que inmediatamente muere, va a estar con Cristo. Él sencillamente no está dando esta explicación, solo está dando su deseo de que después de su muerte, si estuviera muerto, pararían sus sufrimientos
Y lo siguiente que vería es lo mismo que le pasa a cualquier persona que duerme en Cristo, o sea, que muere, que participa de la primera muerte. Es un sueño, es como un sueño. Tú te acuestas a dormir y lo siguiente que ves es que ya amaneció. No pasa el tiempo para la persona que está muerta, no pasa el tiempo. Pasa para nosotros los que quedamos vivos, pero para el que está muerto no pasa el tiempo. La última visión que tuvo fue lo que sucedió en su momento, en su último hálito de aliento, pero lo siguiente que ve es al Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Entonces, cuando Pablo mencionó aquí su deseo de partir y estar con Cristo, no fue en absoluto decir que estaría con Él inmediatamente, sino que es más bien la exteriorización del deseo de Pablo de dejar esta existencia. ¿Por qué? Porque es muy problemática esta existencia. Hay mucho dolor. Entonces, habrá una recompensa en la venida de Cristo, según 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Así lo expresa también Pablo. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando está hablando de aquel día, está hablando de su venida. En aquel día recibiremos el galardón. En aquel día nosotros, aquellos que hayan dormido en el Señor, resucitarán para recibir su galardón. Entonces, de esta manera podemos entender cómo Pablo veía el asunto de la muerte. Tenemos evidencias de que Pablo no estaba pensando que inmediatamente moriría, iría directamente al cielo. Predicar a los espíritus encarcelados. Este es el tema que nos atañe en esta hora. Y para ello vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a leer los versículos encontrados desde el 13 hasta el 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 20. Dice de la siguiente manera: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien, en estos versículos se puede encontrar una situación bastante particular, porque quienes apoyan la inmortalidad del alma, entonces acomodan estos versículos de tal manera que hacen parecer o toman más bien esta idea de que Jesús fue y predicó a los espíritus de Noé, del tiempo de Noé, a los que murieron en el tiempo de Noé. O sea, como si el Señor fuera al lugar de los muertos mientras estaba en la tumba y se fue entonces a predicar a los espíritus, que mientras estuvo muerto entonces se reunió con los que ya estaban muertos y les predicó. Entonces que le predicó a los que estaban muertos que murieron en el momento del diluvio. Estas ideas
son muy fantásticas. Bueno, podemos analizar varias razones por qué son fantásticas. Dice lo siguiente, analizando el texto, podemos ver los siguientes puntos. En primera instancia, Jesús les predicaría a aquellos que ya no tienen más posibilidad de salvación. Porque recordemos que hemos leído de Hebreos en el capítulo 9 y versículos 27 y 28. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús, en contra de la propia palabra, va a ir a predicar a los que ya no tienen posibilidad de salvación? No encuadra esto con los textos bíblicos que hemos estudiado acerca del estado inconsciente de los muertos. Así que no encuadra esta situación. Por otro lado, si este versículo en realidad dijera que Jesús, mientras estuvo allá en la tumba, les predicó a los antediluvianos, entonces, ¿por qué le iba a predicar solamente a los antediluvianos? Luego, ¿no habían otros muertos? Los que murieron después del diluvio. Entonces, ¿por qué les predicaría solo a los antediluvianos? ¿No les parece algo curioso? Ahora bien, si también se refiere, según algunos pensamientos, la idea de que los ángeles, cuando se habla a los espíritus encarcelados, también se refiere a los ángeles malos, a los ángeles que cayeron con Satanás. Entonces se dice que a los que en otro tiempo fueron desobedientes, según declara Primera de Pedro en el capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Si esto fuera la predicación a los ángeles malos, entonces, ¿cómo es que aún actualmente esos ángeles siguen desobedientes? Porque Efesios capítulo 6 y versículo 12 declara, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos está mostrando que los ángeles malos siguen siendo desobedientes. Primera de Pedro 5:8 también nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, no ha habido un arrepentimiento ni ha habido una conversión de los ángeles malos en ninguna predicación de ningún momento para ellos. Además, los ángeles caídos están guardados. Recordemos, según Judas 6, están guardados ¿para qué cosa? Para el juicio del gran día. Ellos están esperando el juicio del gran día. Cuando dice guardados, significa que les espera para ellos un juicio. Entonces, debemos ver que en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en los versículos 19 y 20, los leeremos nuevamente, dice así, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. ¿Qué quiere decir aquí? Estos antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé, dice que el Espíritu de Jesús también les predicó a ellos. La palabra espíritu es la palabra neuma, la palabra griega neuma.
Y esa palabra, neuma, se refiere a una persona viva, a alguien que puede oír. Y varias veces fue utilizada esa misma palabra en otras situaciones. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 18 dice: porque confortaron mi espíritu, neuma, que es la misma palabra, confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Aquí está hablando Pablo, está hablando de él mismo y de otras personas, está hablando de un espíritu vivo, de alguien que oye, está hablando de él mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 18 se utiliza la misma palabra pneuma cuando habla del espíritu. Dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y es la misma palabra, neuma. Entonces, esta palabra neuma, refiriéndose a espíritu, es a personas vivas. Por ende, cuando dice ahí que le predicó a los antediluvianos, era cuando estuvieron en vida allá. Entonces, ¿qué significa? En el espíritu, Jesús le predicó a ellos a través de Noé. A través de Noé. Entonces, esta posición está en armonía con todas las escrituras. Entonces, la prisión a la que se habla aquí no es una prisión literal de una prisión en donde todos los muertos están allá guardados, no. La prisión se refiere a la prisión del pecado. El Señor siempre ha hecho referencia a la prisión del mal, del pecado, de la desobediencia. Esto lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 6, del 1 al 23, o también en el capítulo 7, del versículo 7 al 25. Tomen nota, no los vamos a leer porque son muchos versículos, pero tú puedes leerlo en casa. Romanos capítulo 6, del 1 al 23, y Romanos capítulo 7, del 7 al 25. Entonces, esta predicación que nombra aquí en 1 Pedro capítulo 3, en los versículos 19 y 20, se refiere a la predicación de Noé a los antediluvianos. Cuando dicen la paciencia de Dios, porque es que mucha paciencia, 120 años, paciencia de Dios esperando por 120 años, a que todas esas personas se arrepintieran, pero solo 8 entraron en el arca de Noé, recordemos. Entonces, mis hermanos, Pedro escribió en este capítulo 3, escribió en el contexto de lo que significa ser fiel. En ningún momento está hablando de un comentario que se refiera al estado de los muertos. Solamente le estaba hablando acerca de la fidelidad, cómo hemos de ser fieles y de estar en el Señor. Las almas bajo el altar es el tema en el cual en esta hora vamos a ocuparnos. Las almas bajo el altar. Es interesante la expresión, que puede ser un poco difícil para entender. Y vamos a leerlo, está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, este texto puede ser tomado para decir que los muertos están esperando de manera viva y consciente en algún lugar. Podría pensarse esto. Y algunos que están a favor de la inmortalidad del alma usan este texto como una situación real, como una situación verdadera. Ahora, tenemos que recordar algunas cosas. Este versículo, aquellas personas lo relacionan
con el capítulo 8 y versículos 1 al 6, donde habla acerca del altar del incienso. Pero no es el altar del incienso al que hace referencia aquí en el texto que acabamos de leer. Hace referencia al altar del sacrificio que encontramos en el libro de Levíticos, en el versículo 18 y versículo 30 del capítulo 4 de Levíticos, también en el versículo 34. No lo leeremos en esta oportunidad, pero tú puedes verificar en tu casa el versículo 18, el versículo 30 y el versículo 34 del capítulo 4 de Levíticos. Aquí habla acerca del altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del holocausto. Entonces, así como estos sacrificios eran hechos y la sangre de estas víctimas era rociada alrededor del altar, así también entonces simbólicamente se derramó la sangre de los mártires en el santuario celestial. Ahora aquí dice que ellos perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Esto es lo que leemos en el versículo 9, ¿no?, de Apocalipsis 6. Esta referencia de que perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús evoca los capítulos 12 y 14. En el capítulo 12, en el versículo 17, dice cuál es la condición del pueblo al que el Señor llama santos. Así como en el capítulo 14 y versículo 12, dice que son los que guardan la ley de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, si bien las almas bajo el altar son simbólicas. ¿Por qué son simbólicas? Bueno, tenemos muchas evidencias de que la visión que estaba recibiendo Juan, o más bien fue una visión lo que recibió Juan de manera simbólica de lo que hay en el cielo. En ningún momento las cosas que revela el Apocalipsis son una figura real de cómo es el cielo, ¿sí? No son una figura real de cómo es el cielo. Por ejemplo, habla de seres vivientes, y 4 seres vivientes con figura de león, con figura de cara de hombre, otro con figura de águila, y literalmente no es lo que está en el cielo, está dando a entender algo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo también se ve como un cordero sangrante. Entonces tampoco es literal esto es simbólico. Otra situación que podemos ver ahí es que las almas que yacen en la base de un altar, así como lo leímos en el capítulo 6 de Apocalipsis, no es tampoco literal, también es simbólico. Estas almas que yacen bajo el altar representan los mártires, el sufrimiento y la vida de ellos de entrega al Señor. Sería difícil pensar que entonces los mártires que fueron al cielo no son plenamente felices. ¿Por qué? Porque cuando las personas respiran venganza, no hay felicidad en su vida. Esto no trae felicidad. Nosotros sabemos, quien respira venganza en su vida, le hace su vida miserable, ¿sí? Porque está ansioso de que los que hicieron o aquel mal no reciban su justa retribución y vive incómodo. Ahora, es difícil pensar que esto suceda en el cielo, que alguien que está en el cielo, que ya llegó al cielo, pueda estar viviendo angustiado porque tiene sed de venganza. Entonces, el deseo normal de venganza nos hace miserables aquí en la tierra en vida, pero también en la muerte. Esto no suena muy acorde con lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, con la generalidad de la palabra de Dios. Entonces, si bien es cierto, es una visión lo que recibió Juan, quien escribió el Apocalipsis,
y allí se utilizan muchos símbolos, muchas representaciones gráficas que no están hablando de la realidad del cielo. ¿Ok? Esto por un lado. Y alguien que no es adventista escribió acerca de este relato de Apocalipsis capítulo 6, versículos de 9 al 11. Y dice que el altar evidentemente es el altar del sacrificio, donde se derramaba la sangre del sacrificio. Dice, el hecho de que Juan viera las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos, ni con su situación en el estado intermedio. Es simplemente una forma vívida de representar el hecho de que fueron martirizados en el nombre del Señor. Así damos claridad a este versículo que puede tornarse difícil para las personas cuando no notan en el contexto de todo el libro de Apocalipsis, que es un libro simbólico, es un libro que además de darnos símbolos, también tiene representaciones gráficas que nos enseñan otras grandes verdades. Muy bien, así que si alguno de ustedes también no han participado de clamar por justicia, justicia que no llega, pues hemos de clamar también por esa justicia, así como lo representa el libro de Apocalipsis. Y recordemos, este es un paréntesis, que el Señor dice que serán sellados aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y que podamos guardar estas palabras y estas explicaciones de estos textos tan difíciles que pudieran hacernos malinterpretar cuál es el estado de los muertos. Mis amigos y hermanos, quiero leer en esta hora un párrafo de un libro bastante interesante. Este libro se llama El conflicto de los siglos, y este libro va a ser regalado al año. Vamos a regalar este libro con la ayuda de Dios. Es un libro bastante interesante que nos revela la realidad de este mundo y para dónde vamos. Y quiero leer un párrafo que, si bien habla solamente un poco acerca de las doctrinas que nos engañan, es muy poco lo que hace alusión a ese punto, pero nos habla acerca de la condición actual de la sociedad, dentro de ellas el asunto de las doctrinas. Y quiero leerlo. Esto lo encontramos en el libro que ya mencioné, Conflicto de los Siglos, en la página 572 y 573. Y dice de la siguiente manera: todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios, como si hubiesen llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato. Y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe bajo todas sus formas se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Esto está escrito en Isaías capítulo 59, versículo 14. Este relato nos muestra una situación real
Ahora, tengamos en cuenta, este libro del conflicto de los siglos fue escrito más de 100 años atrás. Y creo que a esas situaciones que la escritora plasmó en palabras, podemos añadirle unas cuantas cosas más en este tiempo. Y voy a terminar con una lectura del comentario bíblico acerca de este versículo de Isaías 59:14. Dice así: hay límites aún para la tolerancia de Dios. Se puede llegar al límite de su paciencia, y entonces Él castigará con toda seguridad. Y cuando trate el caso del pecador insolente, no se detendrá hasta haberle dado fin completamente. Ustedes y yo sabemos, todo el que es cristiano, todo el que tiene esperanza y fe en Dios, y que reconoce a Jesús como su Hijo, como el Mesías enviado para nuestra salvación, por ende se convierte en nuestro Salvador. Entonces también entendemos que un día, cuando Él venga por segunda vez, el mal llegará a su fin. Ya no habrá, según la promesa de Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, ya no habrá tristeza, muerte ni dolor. Y juntos viviremos en la paz y en la tranquilidad del cielo. Ahora, antes de que suceda esto, hemos de prepararnos. Y hemos de prepararnos para no participar más del mal, porque ese mal, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, llegará a su fin, y todo el que quiera seguir aferrado al mal, pues perecerá con el mal, con el pecado. Entonces hemos de prepararnos para apartarnos del mal, para aprender a apartarnos del mal, para aprender a no practicar el mal, para ser conscientes de lo pecaminoso que es el pecado, de sus resultados, de cómo es miserable la vida de alguien que lo practica, que aparentemente en la actualidad, en el presente, tal vez muchos puedan gozarse de su pecado, puedan sentirse alegres de su pecado, gustosos de practicarlo, pero llegará un momento en donde esto les será cobrado y no querrán recibir el pago de sus acciones. El Señor nos bendiga a todos. Esperamos que pasemos un fin de semana precioso en el Señor. Un abrazo para todos. El Señor nos bendiga.